Bien, ahora sí volvemos al tema que nos compete o que nos ocupa en esta oportunidad, que es el tema de la morfología. Una nueva vuelta de tuerca, como ustedes van a poder ver en la distribución de los temas, en la cual volvemos a reflexionar sobre la morfología. Ángela Di Tulio dice precisamente que la morfología y la sintaxis, que son dos campos de estudio de la gramática, comparten a la palabra comunidad, pero mientras la morfología se detiene en ella, o sea, lo que estudias es la estructura interna de las palabras, la sintaxis se inicia a partir de ella. O sea que la sintaxis tiene que ver más bien con la combinación de las palabras entre sí en una determinada estructura, en una secuencia, podríamos decir. La morfología lo que hace es desarmar, deconstruir las palabras para notar precisamente ese tipo de formantes que tienen y ese tipo de estructuras, eh, con lo cual va a determinar las clasificaciones, va a determinar el tipo de formantes que pueden tener de acuerdo con una lengua determinada. Bien, todos sabemos, como también dice Di Tulio, que el diccionario define a la palabra como una unidad de sonido y de sentido. No obstante, nosotros, por nuestra experiencia personal, sabemos que muchas palabras tienen más de un sentido, que no todas las palabras implican un único sentido, y que las palabras precisamente, para darles unos nuevos sentidos, unos neologismos podríamos decir por un lado, pero también palabras compuestas o complejas, es necesario que los morfemas con diferente sentido entre sí se estructuren para formar una nueva palabra, podríamos decir, ¿no? O sea que si las palabras, por ejemplo, tienen un solo morfema, o un solo eh, un solo formante, serían entonces estructuras libres. Como por ejemplo el ejemplo que da Editorial es gota, gotas, gotera, cuenta gotas, gotita, por ejemplo, ¿no? O sea, en gotas, gotera, cuenta gotas y gotita tenemos una variedad ya de sentidos. Se agrega un sentido más al morfema formante que sería la palabra gota. Entonces estamos hablando de una unidad compuesta, porque cada una de ellas implica más de un morfema que se estructura entre sí. Las palabras con más de un formante decíamos que son compuestas y son complejas, y las formas están ligadas entre sí porque el sentido de esa palabra dependen eh, 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 específicamente justamente de la unión de esas palabras, y que no tienen un sentido independiente y que no pueden aparecer de manera independiente. Entonces las palabras ligadas están compuestas, como ustedes saben, por afijos, que son de dos clases: los prefijos que van antes de la raíz y los sufijos que van después de la raíz. En este sentido, Di Tulio sigue estableciendo categorizaciones para pensar a las palabras. Entonces habla de morfemas léxicos. Los morfemas léxicos se refieren a conjuntos abiertos, o sea, conjuntos abiertos que implican una creación permanente de nuevos términos y de nuevas combinaciones posibles, como por ejemplo un sustantivo, un adverbio, o un adjetivo, ¿no? Eh, en cambio, los morfemas gramaticales son palabras eh, independientes entre sí, como por ejemplo las preposiciones a, de, por, o las conjunciones y, que, etcétera. Son conjuntos más bien cerrados, dice, los que raramente incorporan nuevos elementos. Es la estructura más, digamos, más estable y más rígida, podríamos decir, de todo el sistema lingüístico, de todo el sistema gramatical del español. En cambio, en los morfemas léxicos tenemos la posibilidad de crear nuevas palabras o de incorporar otro tipo de palabras de otros idiomas, por ejemplo, y a su vez castellanizarlos, etcétera, ¿no? Entonces hay una cuestión de creación, de préstamo, de posibilidades que dependen lógicamente del contexto cultural en el cual nos encontramos, del uso que le damos a las palabras, etcétera. Es variable y es el campo donde se incorporan nuevas combinaciones, y otras por supuesto caen en desuso porque, como sabemos, las estructuras de las palabras son sincrónicas y diacrónicas al mismo tiempo. Sincrónicas quiere decir, de alguna manera, que tienen que ver con un tiempo determinado, un tiempo específico, pero diacrónicas es también que tienen una historia y un recorrido en la historia. Y también que hay palabras que usamos muchísimo en el tiempo contemporáneo en el cual nos toca vivir, y hay palabras que caen en desuso y viceversa, y otras palabras en desuso pueden volver a formar parte de nuestro léxico, digamos, ¿no? Como decíamos. Eh,
A su vez, hay que tener en cuenta, me parece a mí, eh, un punto también interesante entre palabras como solazo o soltero, que son, al parecer tendrían los mismos morfemas. O sea, el morfema raíz, que sería sol, funcionaría de igual manera para soltero o solazo. Y lo cual es un error pensar así, precisamente porque la raíz es totalmente diferente y tiene un significado completamente diferente. Eso lo pongo entre paréntesis. Acá otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es la variación alomórfica, eh, que implica precisamente que están representados eh, por más de una forma fonética y dependen precisamente del contexto, o sea, del uso en una sintaxis o en un grupo sintáctico determinado, ¿no? Entonces, por ejemplo, una variación alomórfica clara y simple para nosotros los hispanohablantes sería el plural. Sabemos que es alomórfico el plural porque tiene tres categorías en español. La categoría, por ejemplo, gato y gatos con S, pero también tenemos la ES, depende, por ejemplo, camión, camiones, eh, cuando termina en una consonante, una determinada palabra, ¿no? Y también tenemos la forma neutra, que generalmente son palabras derivadas de otros idiomas, como por ejemplo crisis, que deriva del griego. Evidentemente aquí no tenemos una posibilidad de eh, pluralizar esta palabra. Esta palabra es neutra y se utiliza tanto en plural como en singular. Bien. Otra cuestión también a tener importante es, por ejemplo, también en la variación holomórfica se puede dar en el pretérito imperfecto, ¿no? En el pretérito imperfecto tenemos dos posibilidades, aba y ia, que son la primera pertenece al primer a la primera conjugación y la segunda pertenece a la segunda y a la tercera específicamente, ¿no? Entonces tenemos una forma variable. También tenemos una forma extrema de la variación alomórfica que se denomina suplesión, como por ejemplo en el castellano decimos es y el pasado de ese fue, donde cambia absolutamente el morfema en sí mismo, ¿no? Se suplanta por otro morfema de otro tipo y con otra raíz y proveniente de otras complejidades probablemente, ¿no? En líneas generales, creo que ya más o menos ustedes esto ya lo tienen, de haber leído los textos de Di Tullio y de Paganini precisamente, ¿no? Lo que a mí me interesa es que vayamos viendo y vayamos sumando complejidad a nuestra posición y a nuestra lectura con respecto a la morfología. Bien, los procesos morfológicos, como decíamos, se denominan afijación, que pueden ser, acá en la fijación hay que tener en cuenta que pueden ser más de uno, ¿no? Por ejemplo, re inútil. Acá tenemos un proceso de fijación re inútil cuando decimos una situación, en una situación determinada o en una situación particular, cuando no sabemos hacer un deporte, cuando no podemos tocar un instrumento, cuando no podemos resolver alguna problemática incluso educativa. Entonces, una de las leyes de fijación precisamente que pueden ser más de uno. No necesariamente tiene que ser un morfema ligado a otro morfema para formar una palabra. Puede tener dos morfemas, como en este caso anteriores, pueden tener, o por ejemplo, utilizable, pueden tener otros morfemas posteriores, etcétera, ¿no? Pueden combinarse tanto en prefijos como en sufijos al mismo tiempo, como la palabra deslealtad, que es leal, le agregamos un prefijo que es des y un sufijo que es dat, justamente, que implica un cambio de palabra y un cambio de sentido, ¿no? Hay un punto también a tener en cuenta con la fijación, que es el proceso de circunfijación, como por ejemplo una palabra como pobre, solemos decir empobrecer, precisamente, pero no podemos decir pobrecer o empobre, ¿no? Entonces aquí este proceso se denomina justamente en el cual un morfema se combina con otros morfemas, pero los otros morfemas no tienen la posibilidad de generar una nueva palabra, una nueva combinación a partir justamente de este vocablo. Termina como siendo único en sí mismo, ¿no?
El segundo punto sería la composición, la composición de una palabra, por ejemplo, a partir de formas libres, como decíamos, por ejemplo, cuentagotas, en el cual teníamos una palabra compleja ligada a partir de dos formas libres. Ya hablamos de otros procesos precisamente de composición. Un caso particular, y esto lo ponemos entre paréntesis, el caso particular es la palabra biblioteca, que particularmente tiene dos sentidos. Biblio significa libro y teca significa orden, precisamente, ¿no? El orden de los libros sería una traducción posible, pero como deriva, son dos formas que en griego estaban separadas, pero en castellano se utilizan conjuntamente, ¿no? La conversión tiene que ver con un cambio de categoría, este, sin la adicción de ningún tipo de afijo. El ejemplo que yo suelo utilizar mucho en clases es la palabra viejo, ¿no? O vieja, ¿no? Que es un adjetivo, lógicamente, que implica el paso del tiempo, ¿no? Pero también podemos decirle vieja a nuestra madre. También podemos decir el viejo, en un sentido de volvemos ese adjetivo un sustantivo, un nombre en particular, ¿no? Entonces hay una cuestión interesante con el proceso también de conversión para tenerlo en cuenta en cuanto al sentido de las palabras. Decíamos, la fijación, ya la vimos, ¿no? Cómo puede ubicarse antes o después del morfema raíz, la circunfijación, que es una categoría particular, que no va a aparecer en muchas de las palabras, sino en palabras particulares. La composición a partir de dos formas libres, como cuentagotas. Pero también la conversión es un punto importante que tenemos que tener en cuenta, y me parece significativo, ¿no? Cómo pasa de una categoría a otra, cómo de acuerdo, y acá entramos ya en el terreno de la sintaxis. Es decir, cómo una palabra cumple una determinada categoría y modifica todo el sentido de esa estructura sintáctica. Bien, vayamos a la parte de flexión y derivación, ¿no? Acá hay una cuestión también significativa a tener en cuenta cuando realizamos el análisis morfológico. Lo derivativo tiene que ver con lo léxico, con el sentido, con el significado, con el cual determinadas formas se combinan entre sí, determinadas formas morfológicas, quiero decir, o morfemas se combinan entre sí para formar una palabra, como por ejemplo reescribir, re inútil decíamos nosotros, ¿no? Y así sucesivamente. Lo flexivo, en cambio, tiene que ver con determinada información gramatical, y acá estamos en otro territorio. La información gramatical en castellano, por ejemplo, tiene que ver con el género, el número, la persona, el tiempo, el modo, el aspecto y el caso. Una serie de categorizaciones que, con que dotan al sentido precisamente de una cierta función de información gramatical. Por ejemplo, el género. En castellano tenemos masculino y femenino, lógicamente, ¿no? Este, no tenemos el neutro. Y acá, en cuestiones de género, tenemos una gran problemática con el lenguaje inclusivo, ¿no? Que se utiliza la E. En vez de decir todos y todas, por ejemplo, se suele decir todes, ¿no? En esta cuestión genera un cierto polémico porque está cargado de un debate de posiciones ideológicas. Las posiciones más conservadoras, las posiciones de derecha probablemente, lo que hacen es pensar negativamente con respecto a esta forma de hablar o forma de expresarse. Hay miles de memes que ustedes seguramente tienen en las redes sociales y las cuales discuten precisamente esta problemática. Esto es una problemática interesante y digna de tratar porque es un problema gramatical significativo, ¿no? Lamentablemente sería interesante establecer una discusión con respecto a eso y posiciones. Primeramente, lo que yo considero aquí es que tenemos que dejar de lado las cargas ideológicas, ¿no? Todas esas cargas negativas y que implican de una posición de una determinada clase social o una determinada visión de las cosas, etcétera, con respecto a eso, ¿no? También las cuestiones de los determinados usos, determinadas de operaciones del género en castellano, cuando decimos, por ejemplo, el posesivo de mí, cuando decimos mi esposa, por ejemplo, mi mujer, objetivamos al otro y automáticamente se transforma en términos gramaticales, estamos diciendo, ¿no? Sin ninguna carga ideológica determinada con respecto a esto. Lo que quiero decir, no quiero irme de tema, no quiero desfasarme, ¿no?
pero el dilema con el neutro, que en castellano tenemos como ello o eso, ¿no? A través de pronombres determinados, se transforma en una gran problemática de género, una problemática social, cultural, ideológica, digna de tener en cuenta en los tiempos que estamos atravesando, ¿no? Entonces, es necesario para nosotros reflexionar desde el punto de vista teórico, gramatical, y no desde el punto de vista de lo que me gusta o no me gusta. Eso no pertenece, digamos, a la universidad. Quiero decir, en cuanto a las discusiones o entorno que podemos tener justamente a estas definiciones. El número, por supuesto, en castellano es singular y plural. La persona, lógicamente, que ya sabemos de qué se trata. En castellano tenemos diferentes tipos de personas, etcétera. El tiempo, lógicamente, con respecto al pasado, presente, futuro, ¿no? Que en castellano tenemos también otras variables. El modo, acá hay un punto que me parece importante señalar. El modo tiene que ver con los grados de certeza. Cuando tenemos mucha certeza acerca de algo, utilizamos el indicativo. Y cuando tenemos irrealidad en lo que queremos decir, utilizamos el subjuntivo en el verbo. Entonces, hay un punto acá que seguramente vamos a tratarlo precisamente en relación al cuando demos la categoría de palabra verbos, que ahí vamos a tener un tiempo determinado pensar de alguna forma la categoría de los verbos, ¿no? El aspecto se refiere en castellano a dos modalidades, el perfecto o el imperfecto. El gran ejemplo para nosotros siempre es el verbo amar, donde yo amo o yo amé es un pretérito, amé es un pretérito perfecto, en cambio amaba es pretérito imperfecto. Amé significa una acción en el pasado que está cerrada. Amaba significa una acción en el pasado que sigue abierta. De manera que si yo digo yo amaba a fulano de tal, quiere decir que en mi presente lo sigo amando, ¿no? Ese es el juego gramatical que nos propone la gramática. El caso, por ejemplo, tiene en español es bastante limitado, como bien dice Di Tulio, y tiene que ver y está relacionado con el uso de los pronombres, o sea, con el sujeto, por ejemplo yo, etcétera, o el pronombre cuando funciona como objeto directo, como la o los. Eso vamos a verlo cuando demos sintaxis, ¿no? Bien, por último hay una categoría interesante a tener en cuenta que me parece significativa, que se llama eh, eh, la fijación apreciativa. Por ejemplo, palabras como mujerzuela, muchachón, feíta, que son los ejemplos que nos brinda Ángela Di Tulio. Acá hay una discusión porque tiene que ver más bien con la sociología. Son determinados morfemas que le dan una categoría apreciativa negativa a las palabras. Flacucho, por ejemplo, ¿no? O sea, generalmente puede funcionar como una especie de insulto, puede funcionar como una burla irónica, puede funcionar como una determinada forma de apreciación negativa con respecto a las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos una categoría interesante. Bien, espero haber sido claro, espero haber sido preciso con este recorrido que les quiero proponer. Y vamos a realizar una pequeña actividad práctica en estas fechas de exámenes. Vamos a tratar de ponernos al tanto con la plataforma y la clase que viene ya comenzamos con clases de palabras, que ahí entramos en otro cantar, en otras posibilidades. Vamos a centrarnos específicamente en los sustantivos y en los verbos, que son dos categorías complejas y problemáticas que debemos tener en cuenta específicamente, ¿no? Bien, estamos en contacto.